Dentro de este primer eje, a nosotros nos interesó analizar el vínculo educativo de acuerdo a las ficciones nostálgicas de la autoridad. ¿Sí? ¿Qué se espera y qué no se espera de acuerdo a estas ficciones? Entonces, un poco para recordar, el vínculo educativo está compuesto de tres elementos: un agente de la educación que trae objetos, un sujeto de la educación que tiene pulsiones, y un vacío y un encuentro entre ambos. ¿Sí? Si este encuentro, que es la confluencia entre los objetos y las pulsiones, resulta en límites habilitantes, se dan contenidos culturales. ¿Sí? Entonces, para analizar lo que espera y lo que no espera las ficciones nostálgicas de la autoridad del vínculo educativo, se nos ocurrió una analogía con las plazas, ¿sí? Con el diseño de las plazas. Las plazas pueden ser diseñadas de antemano y que luego la gente las use, o puede permitirse un tiempo para analizar cómo la gente usa un espacio y luego construir los caminos, los juegos, de acuerdo a cómo la gente lo utilizó. Entonces, dentro de estas ficciones, ¿qué se espera? Se espera un agente educativo que ya haya elegido objetos de antemano, ¿sí? En base a prejuicios que tengan sobre el sujeto educativo. Estos objetos en general no van a ser capaces de canalizar de forma productiva las pulsiones, y entonces van a darse límites prohibitivos. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos espera dentro de estas ficciones y que nosotros consideramos como positivo para un vínculo educativo actual? Un agente educativo que se tome un tiempo para analizar las particularidades del sujeto de la educación, ¿sí? Así como podemos tomarnos un tiempo para ver cómo la gente utiliza un espacio y luego construir los juegos, los caminos. En base a ese tiempo de entendimiento, el agente de la educación va a seleccionar objetos que van a tener más probabilidad de generar límites habilitantes y producir contenidos culturales. Pudimos identificar en nuestras escenas lo esperado y lo inesperado por estas ficciones. En una escena, una profesora siempre tomaba exámenes orales en cada clase, era muy estricta y además siempre ponía malas notas, malas calificaciones si las respuestas no se adecuaban a lo que ella esperaba. Y acá pudimos identificar lo que se espera, ¿sí? Dentro de estas ficciones nostálgicas. Se espera un agente educativo con objetos ya definidos, el prejuicio: estos estudiantes necesitan que les tome siempre oral para que entiendan la materia. Bueno. Pero también identificamos en dos escenas lo que no esperan estas ficciones y lo que consideramos como positivo y que dio lugar a vínculos educativos productivos. En otra escena, un profesor entra al aula y encuentra atado a un alumno y amordazado a la silla del docente, y en vez de recurrir a sanciones, que serían objetos predefinidos, lo que hace es interpelar a los estudiantes, apelando a recordar que una semana atrás se había cumplido el aniversario del golpe del 76. ¿Sí? Entonces consiguió una reflexión por parte de los estudiantes. Y en otra escena, un profesor que encuentra luego del recreo el aula descontrolada, entra pateando la puerta y le dice al líder del curso que paren con el descontrol. ¿Sí? A pesar de que nosotros vimos cierta violencia por parte del docente, también pudimos analizar que este docente identificó claramente la particularidad de este grupo, identificó al líder del grupo y aprovechó el liderazgo del mismo, y de acuerdo a la escena y al relato, consiguió que a lo largo de todo el año el grupo esté atento en las clases y que permanezca el orden. Bueno, el síntoma como palanca. Cuando hablamos de síntoma estamos hablando de un hacerse ver, hacerse notar por el otro, pedir que el otro intervenga, ¿sí? En las diversas escenas educativas que estuvimos analizando, vimos de común esto, ¿no? La aparición del síntoma y el asociarse a diversas actuaciones que no son actos porque no constituyen en una transformación del individuo, ¿sí? En el texto de Nuevas Ficciones se nos plantea esta cuestión de operar al obstáculo del vínculo como una palanca de cambio, donde este obstáculo es el síntoma, ¿sí?
las escenas nos dan cuenta de docentes que a una costa de relegar contenidos de su programa, se embarcan en la cuestión de abordar estas situaciones, ¿sí? Estos síntomas que tienen naturalmente, o sea, generalmente un carácter negativo y estigmatizante, ¿sí? Pero que los toman para realizar un giro en el abordaje de ellos, ¿sí? Se toma esta cuestión de profesionales que eviten responder desde donde el adolescente nos convoca, ¿sí? Responder desde otra dirección, una dirección que sea sorpresiva. En esta cuestión se nos plantea que el síntoma como palanca es dar una circulación para deshacer el carácter estigmatizante, ¿sí? Es lo que plantea Brignoni, ¿sí? De esta manera, frente a la posición nostálgica y al hastío, surgen respuestas que ya no van al carácter prohibitivo, ¿sí? Sino que se plantea el accionar de los docentes que ofrecen, digamos, una actitud de confianza, una actitud de suponer un saber en el otro, ¿sí? en el joven, para recibir entonces responsabilidad, ¿sí? De esta manera se va desarrollando un vínculo educativo eficaz, ¿sí? Y se tiene, por un lado, que los jóvenes pueden interesarse por el contenido cultural que se les ofrece, apropiarse de ellos, a la vez que asumen un lugar diferente, ¿sí? Bajo esta mirada cambiante del docente, ¿sí? Dejando de lado las posturas estigmatizantes. Bueno, el tercer eje que decidimos analizar es cómo cada docente logra conformar su autoridad dentro del aula y sobre todo pensando como nuevas formas de autoridad, teniendo en cuenta la dimensión sociocultural y cómo en la actualidad se suele diagnosticar esta crisis de autoridad y que muchas veces se lo justifica con las apatías presentes en los adolescentes o estas irrupciones violentas con las que veníamos trabajando, ¿no? Y entonces lo que nosotros proponemos es entender la autoridad como autorizante, como algo que hace autor al otro, y no la autoridad en su vertiente autoritaria más clásica, ¿no? Que es parte de este mito del ideal de una autoridad fuerte que aparecía en el pasado y que ya no se puede sostener, y entender, ¿no? Por qué no se puede sostener y qué formas de conseguir autoridad sí funcionan. Y para eso podemos pensar en la docente que siempre es caracterizada como muy estricta, que todo el mundo le tiene miedo, y que evalúa de una forma homogenizadora, en donde tiene que pasar el chico al frente, y si el chico no responde, bueno, le pone un 1 y sigue evaluando. Y ahí podemos pensar que esta docente está fijada en el discurso del amo, donde las cosas marchan, caiga quien caiga, ¿no? Y el problema no es el discurso del amo, sino no tener versatilidad entre los distintos discursos. Y pensando en ejemplos que sí funcionen, podemos proponer, por ejemplo, el docente que decide entrar al aula de una forma imprevista, pateando la puerta, y agarra el síntoma del revoltoso del curso, el líder, y lo canaliza, esa influencia que tiene sobre los chicos positivamente, usando su síntoma como palanca y diciendo, bueno, vos manteneme en orden a todos estos que están bajo tu dominio. Y ese docente también vemos que después a lo largo del año va variando de discursos y no fija al adolescente, que es muy susceptible a ser fijado en una identidad, no abrocha significante y sujeto, sino que siempre ve un sujeto en la otra persona y esto le da autoridad al docente, ¿no? Agarra un significante con el que el sujeto se siente representado y dice, bueno, yo esto lo puedo usar, ¿no? Este significante al que le doy lugar como un significante de transferencia. Y a partir de ahí, bueno, genera autoridad y puede dar su clase y puede dar esa parte de cultura que él viene a ofrecerle a estos chicos desde el vínculo educativo. Otro ejemplo de esto es el docente que ante una situación así disruptiva, en vez de decir, che, esto no se hace, explica desde la cultura por qué hay un límite ahí, ¿no?
y como viendo en el sujeto un potencial. Entonces esos son como dos caminos que nos interesó pensar de cómo estas formas de generar autoridad implican desde los docentes ver en el sujeto, en el síntoma, un pedido de ayuda y no quedarnos con, o sea, no fijar al adolescente en ese lugar, sino desde un imprevisto que se relacione con plantear un espacio nuevo, un espacio en la cultura, un espacio en el aula, lograr nuevas formas de producir autoridad.